Hola, ¿qué tal? Agradezco mucho a la IASPUM Latinoamérica por permitirme presentar esta ponencia y a ustedes por escucharla. Me gustaría hacer antes de empezar 3 anuncios. El primero es que no reproduciré ninguno de los ejemplos musicales a los que me referiré en la ponencia por razones de derechos de autor. En cambio, les invito a que pausen el video y busquen por su cuenta estos ejemplos musicales para profundizar en ellos si es que así lo desean. Son de fácil acceso y están disponibles en múltiples plataformas en internet. El segundo anuncio es que voy a dejar en la caja de descripción de este video una bibliografía para que si desean acceder a los materiales tanto hemerográficos como audiovisuales y bibliográficos que empleé para hacer esta ponencia, también va a estar disponible para ustedes. Y el tercer anuncio es que en las diapositivas en las cuales citaré textualmente algunas de las fuentes, les voy a pedir que las lean ustedes por su cuenta, que pausen el video para hacer la presentación un poco más dinámica y no emplear mucho tiempo en eso y simplemente hacerlo de manera más fluida. En 1926, el doctor Bernardo Gastelum, jefe del Departamento de Salubridad Pública de la Ciudad de México, estimaba que 2/3 de la población mexicana padecía sífilis. Estas cifras estimadas no solo suponían un reto para las instituciones de salud, sino también para la sociedad en general, para las políticas sanitarias. Entre estas autoridades existía el consenso de que la propagación de la sífilis en México amenazaba el pilar fundamental de la familia, de la sociedad mexicana, es decir, la familia. En 1927 se inauguró la campaña nacional antivenérea en la ciudad de Toluca con el fin de combatir la sífilis y la gonorrea. Gastelum consideraba que estas enfermedades representaban para México riesgos mayores que la lepra, la tuberculosis y el cáncer, cito textualmente, por lo que tienen de significación para la felicidad de la familia y el porvenir de la raza. Reconocía también que la cadena de contagios comenzaba con las prostitutas, a la que seguían los hombres casados que contagiaban a sus esposas, quienes a su vez contagiaban a sus hijos. Gastelum declaró en 1926 que en México ejercían la prostitución 29,000 mujeres, de las cuales 18,000 padecían sífilis. Según sus estimaciones, pues el 30% de la población mexicana de entre 15 y 25 años había sido contagiada. La prostitución se identificó como una de las principales causas de la propagación de la sífilis y, por lo tanto, las prostitutas fueron colocadas en el centro de las políticas sanitarias. Con esta ponencia trato de responder algunas de las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron los géneros musicales que en la década de los años 20 y 30 fueron asociados con los espacios urbanos, dado que la sífilis era una enfermedad asociada a estos espacios? Dado que muchas mujeres y niñas migrantes llegaron en este periodo para trabajar como obreras y no pocas de ellas se incorporaron a la prostitución, me interesa indagar cuál fue el rol de estas mujeres y niñas migrantes y obreras en la construcción del imaginario del repertorio musical prostibulario de esas décadas. Cómo se pueden trazar las trayectorias de estas mujeres y niñas en dos polos que desde la cultura popular las representaban como musas, por un lado, y como las principales causantes de la epidemia de sífilis de los años 20, por otro. Lejos de dar respuestas conclusivas y centrarme en el tema de la prostitución como tal, mi principal interés es abrir estas cuestiones para proponer una lectura alternativa de los repertorios populares mexicanos, lejos del nacionalismo o de las retóricas nacionalistas, colocando en su lugar en el centro de la cuestión a las mujeres y niñas trabajadoras, a las políticas sanitarias que reforzaban el imaginario de la mujer como piedra angular de la familia posrevolucionaria. Muchas de las mujeres y niñas que en los años 20 migraron a la capital mexicana trabajaron como obreras o empleadas domésticas. Una buena parte de estas terminaron ejerciendo la prostitución para obtener un salario adicional al que obtenían como obreras. Como ha documentado Catherine Bliss, mientras que en las fábricas una joven podía ganar entre 50 centavos y 1 peso por día, en los bares y cabarets podía ganar 1 peso por noche, más las comisiones que obtenían por las bebidas. Ha sido ampliamente documentado que desde el siglo XIX las prostitutas tenían que estar inscritas en un registro público. Cuando éstas eran diagnosticadas con sífilis, eran enviadas al Hospital Morelos. Una vez internas en esta institución, muchas de las prostitutas se daban cuenta que su situación no mejoraba, sino más bien sucedía todo lo contrario.
Dado que ellas eran consideradas como el primer eslabón en la transmisión de la sífilis, eran encerradas y aisladas. Se sabe también que muchas intentaban escapar. Aunque las prostitutas estaban en el centro de la acción sanitaria, ellas no contaban con el derecho de secrecía médica como sí lo tenían los hombres que adquirían sus servicios. Según la reglamentación de la época, las prostitutas debían ser sometidas a revisiones médicas semanales. Si no lo hacían, incurrían en faltas, violaciones del reglamento y podían ser acreedoras a sanciones y multas. En las diapositivas se muestran algunas imágenes que corresponden a las prostitutas que fueron recluidas en el Hospital Morelos en las décadas de los años 20 y 30. Los rostros y expresiones de estas mujeres y niñas contrasta con las narrativas glamurosas que se presentan en las postales en el cine comercial de la época y en las canciones prostibularias, que las muestran más bien deshumanizadas y representadas desde la visión del compositor. Por supuesto, hay que tener en cuenta que si bien había prostitutas clasificadas por el Estado y por estos registros como de primera, segunda y tercera clase, ciertamente las mujeres representadas en estas películas corresponden más a este imaginario de mujeres glamurosas, deshumanizadas. No obstante, la adulación a las prostitutas no estaba exenta de moralejas y condenas sociales combinadas con adulación, como en Arrabalera, que se hizo muy popular en voz de Fernando Fernández, y que a su vez es tema de la película homónima dirigida por Joaquín Pardavé en 1951. Dejo el texto ahí y ustedes pueden buscar esta canción. El ingreso al hospital era visto como ese final sentenciado en el bolero Arrabalera. Tú no podrás cambiar. Que más allá del reproche moral que representaba, anunciaba un desenlace fatal en términos sanitarios y también del aislamiento psicológico que estas mujeres y niñas podían experimentar. En la novela de Fernando Gamboa, a la que me referiré más adelante, Santa, la protagonista, por ejemplo, induce a la protagonista Santa a integrarse e incorporarse a la prostitución, por lo que el reclutamiento de jóvenes también era común, como ha documentado Catherine Bliss. No obstante, tanto en los filmes de la época como la música, especialmente, muestran protagonistas adultas que o son redimidas finalmente por el amor del protagonista masculino o cuyas vidas terminan en desgracia, consecuencia de la indisciplina de sus deseos, su ambición y su gusto por las riquezas. Según se observa en los registros fotográficos de la Fototeca de Lina, muchas de las entonces consideradas como prostitutas eran en realidad niñas detenidas en las redadas policíacas. Aunque las canciones suelen ignorar la condición infantil o de precariedad laboral de muchas de las trabajadoras sexuales de los años 20, las protagonistas reales de estas canciones eran también, en gran parte, migrantes y obreras. En 1926, un grupo de prostitutas protestó ante el presidente Plutarco Elías Calles. En esta sección también pueden pausar la diapositiva para leer la cita. Parafraseando a Marcela Lagarde, en el bolero Trotacalles, tema de la película del mismo nombre dirigida por Marilde Landeta, se sentencia uno de los cautiverios de la prostituta a la que se le estaba velada la relación sexoafectiva. Diversos géneros musicales fueron vinculados con la ciudad y por añadidura con la prostitución. Tal fue el caso del jazz, el foxtrot, el charleston, el danzón, entre otros. No solo la música era catalogada como perniciosa, también los establecimientos en los que ésta se tocaba. Por ejemplo, en 1921, los inspectores del ayuntamiento ubicaron que 4 cabarets, 5 salones de baile y 10 academias de baile podían funcionar como prostíbulos y lugares en los que se consumía la droga. Y aquí tenemos una cita en la que se demuestra que los bailes más populares en estos espacios eran el shimmy o géneros asociados con el jazz. Muchos de los compositores que llegaron a la Ciudad de México a partir de los años 20 también eran migrantes. Como suele ocurrir, estos músicos no necesariamente tocaban los géneros de su elección, sino la música de moda. En 1923, Miguel Lerdo de Tejada declaró en una entrevista
que el éxito del jazz consiste en tocar mal, lo más mal que se pueda, pero el músico que quiere tener hueso debe tocar foxes y jazz. La cita anterior refleja el desprecio que uno de los estudiosos de folclore más representativos de la época sentían por el jazz. En 1931, el propio Lerdo de Tejada, sin embargo, fue el director musical de la película Santa al lado de Agustín Lara. Fue este compositor, Agustín Lara, quien, al contrario del Lerdo de Tejada, a principios de la década de los 20, dedicó una buena parte de su producción musical al imaginario urbano. Compuso tangos, al igual que boleros, y en general los géneros considerados de moda. Estos estilos musicales atrajeron a un sector que no siempre se identificaba exclusivamente con los discursos nacionalistas y con la música promovida por el Estado. Ni las migraciones ni el rápido proceso de industrialización transformaron el hecho de que las mujeres fueran vistas como las musas del genio creador-compositor masculino. Según Penny Murray, en el imaginario de la musa, abro cita, el hombre crea, la mujer inspira. El hombre hace, la mujer es el vehículo de la fantasía, un objeto creado por la imaginación masculina incapaz de actuar por sí misma. Cierro cita. En muchas de las composiciones prostibularias, como veremos en los próximos ejemplos, el personaje masculino se ubica en el centro de la lírica. En otras, la referencia a la prostituta solo sirve para confirmar que su función social es la de proveer el placer masculino. Es común que en este tipo de repertorio las mujeres sean representadas como incapaces de desarrollar y provocar cualquier sentimiento afectivo. Tal es el caso de Si fuera una cualquiera, de Fernando Fernández. El narrador y protagonista de este bolero señala que su pena de amor sería menor si el objeto de su afecto no fuera, entre comillas, una cualquiera. Si fuera una cualquiera, tal vez la olvidaría, no la quisiera tanto. Esta canción fue tema de la película homónima dirigida por Ernesto Cortázar en 1950. Como afirma María del Carmen de la Pesa, el bolero se convirtió en parte de la educación sentimental de los hombres y mujeres de los años 30. Es imposible referirse a la música de este periodo sin hacer mención del cine, como se ha visto hasta ahora. Santa, novela escrita por el entonces diplomático y admirador de Porfirio Díaz, Federico Gamboa, fue publicada en 1903. A pesar de su clara asociación con la dictadura porfirista, la historia de Santa tuvo una presencia importante en el cine mexicano del periodo postrevolucionario, ya que se hicieron dos versiones cinematográficas de esta novela. En la novela, el argumento, Santa era una joven de Chimalistac, barrio de la Ciudad de México, que a principios del siglo XX se encontraba a las afueras de la ciudad. Santa se enamora de Mariano, un soldado que iba de paso por Chimalistac, y escondidas de su familia inicia una relación sexoafectiva con él. Al enterarse la madre y los hermanos la corren de la casa diciéndole que ha deshonrado a su familia. Santa pasa de ser la hija predilecta a ser la expulsada de su paraíso familiar. Los hermanos no interceden por ella, sino que la desprecian y, al igual que su madre, le piden que se vaya. Una de las escenas climáticas de esta película es cuando la madre le dice a Santa este diálogo que ustedes pueden leer en la pantalla. Santa no era pues dueña de su cuerpo, lo eran sus hermanos y su madre y la sociedad en general. Al quebrantar el orden natural de las cosas, el cuerpo de Santa pierde todo valor y lo que resta es la salvación de su alma. Como afirma Marcela Lagarde, tanto mujeres como hombres vigilaban el cumplimiento del designio patriarcal masculino y femenino. El rol de las mujeres es volverse censoras de sí mismas. El destino de Santa es, pues, migrar a la ciudad y, por lo tanto, como doncella olvidadiza, como le llamó su madre, dedicarse a la prostitución. Esta tragedia solo tiene final con la muerte de Santa, agotado su cuerpo por el alcoholismo, que fue, por cierto, internada en el Hospital Morelos. Parece ser redimida en su tumba por la oración de Hipólito, el pianista, invidente, el personaje que no puede ver la belleza física de Santa, su eterno enamorado platónico, que es retratado como el único capaz de contactar con el alma de la protagonista, probablemente porque es incapaz de ver su cuerpo. Estas son algunas escenas de la película Siliente de 1918 de Santa, y esta es parte de la escena final.
Desde principios del siglo, el cine fue entonces una herramienta utilizada no solo con fines comerciales como los ya citados, sino también pedagógicos, tal como lo ha documentado ampliamente María Rosa Gudiño. Gudiño ha documentado que desde la década de los años 20 y hasta los años 30 el filme estadounidense Al final del camino, Listos para vencer y Falso pudor fueron ampliamente solicitados por el personal médico para ser proyectados en las campañas de salud que realizaban en las comunidades rurales. Como puede leerse en el diálogo, el personaje reconoce su padecimiento a la vez que, entre comillas, amenaza con contagiar a otros hombres antes de morir. En el imaginario médico y después en el popular, las mujeres aparecieron como las principales propagadoras de la sífilis, pero particularmente las prostitutas. ¿En qué medida la cultura popular confirmaba, negaba, contrastaba y representaba los saberes científicos? Como se puede observar en los siguientes testimonios, la institución que se buscaba preservar era la familia, más que la vida de las mujeres, fueran o no fueran prostitutas. Y también cabe señalar que la condición de la prostitución no era necesariamente exclusiva, que muchas de estas mujeres, como lo he señalado, eran trabajadoras y eran obreras, niñas obreras también. Algunos de estos repertorios, como Callejera, Arrabalera, Si fuera una cualquiera, Trotacalles y Pervertidas, son títulos de temática prostibularia de los más populares de la primera mitad del siglo XX. El título es muy sugerente, no hay metáforas, todas apuntan directamente a mujeres que viven en las grandes ciudades y que laboran en centros nocturnos, cabarets, casas de citas, burdeles. Tal es el caso de la canción Callejera, de Ernesto Cortázar Hernández. Esta canción se refiere a una mujer que vive en la calle, una mujer pública, antítesis de la mujer de su casa o de la mujer privada. La palabra callejera es empleada aquí como sustantivo que, según las líneas del bolero, equivale a cualquiera, la cual es una forma despectiva para referirse a una mujer cuya vida sexual es cuestionada socialmente. Cualquiera, según la RAE, es algo indeterminado y de escasa relevancia. El compositor se autoimpone el papel de redentor al reconocer que su cariño hacia esa mujer, cualquiera, tornó su estigma en felicidad. Hay cierta conciencia del compositor de que la vida de la callejera, entre comillas, es dolorosa y por lo tanto considera que es posible que conserve algo de la pureza que se espera que toda mujer tenga por nacimiento, toda mujer que no es pública. En estas cuantas líneas Ernesto Cortázar dibuja ese deber ser femenino en los dos polos, el de la mujer virtuosa y el de la mujer pública. Lo que define a una y otra mujer es su rol sexual para con el hombre y su rol dentro de la familia. Estas referencias no solo eran auditivas, sino también visuales. Callejera fue el tema principal de la película homónima, filmada en 1949. La simbiosis entre el lenguaje sonoro y visual fue determinante para la educación emocional de la sociedad mexicana de mediados del siglo XX. Esta es una foto de una huelga de trabajadoras obreras. Cabe señalar que también ha sido últimamente muy documentado la participación de las mujeres en los movimientos sociales de principios del siglo XX, específicamente en las ciudades. Y como ideas conclusivas, las regulaciones sanitarias del periodo posrevolucionario echaron mano de los modelos familiares anteriores a la Revolución Mexicana, así como de los atributos de lo femenino y de lo masculino. Los higienistas y el personal médico reforzaban a través del discurso científico el modelo familiar enunciado por el Estado, así como los roles del género. Había un proceso constante de censura y tolerancia a la música que se tocaba en los espacios asociados a la prostitución. Las autoridades educativas, por ejemplo, no mencionaban explícitamente a la prostitución, sino al espacio en el que se ejercía, a los salones de baile y a los géneros musicales que se tocaban y bailaban en los burdeles. Se censuraba la prostitución a través de la censura del género musical y eso permitía que quienes lo censuraran no la nombraran. El jazz y los boleros, el shimmy, los foxes se convertían en el retrato sonoro de la prostitución desplazada, velada. La censura y la promoción de ciertas músicas colocaba el debate social y económico de las mujeres migrantes en un terreno que, desde las narrativas y discursos musicales, parecía concernir al libre albedrío, a la fuerza de voluntad y a la virtud natural de las mujeres, por ser mujeres.
Un problema social como la pobreza del campo y la migración se convertía así en un problema moral y de virtudes individuales, especialmente femeninas. Las causas sistemáticas de la pobreza y la condición de migrantes de estas mujeres y niñas normalmente están ausentes en la lírica de estas canciones. Los legitimadores y productores del conocimiento y de las representaciones de estas dos versiones polarizadas de la feminidad eran hombres. Compositores, directores de cine, médicos, jefes del departamento de salubridad, gobernadores, sacerdotes, presidentes. El bolero y otros géneros urbanos forman parte de un imaginario social marcado por la migración masiva de mujeres a la Ciudad de México. Esas, entre comillas, doncellas olvidadizas, convertidas en musas, no eran otras que las obreras, las trabajadoras domésticas, las mujeres desplazadas por la revolución, que quedaron a medio camino hacia la modernidad en las periferias de la Ciudad de México. Muchas gracias.